quien les habla, Denis Castillo, estudiante de la Universidad Loyola de Ingeniería Electrónica, les hablaremos un poco acerca de fuentes de medida, en específico el puente de Wilson. Bien amigos, la metodología que usaremos durante este video será la siguiente. A mi cargo está una introducción, un poco de historia acerca de los puentes de medida, en específico el puente de Wilson. Seguidamente, mi compañero Andrés dará una explicación matemática de su funcionamiento y después mi compañero Leonardo hablará acerca de aplicaciones que tiene este circuito fundamental para la electrónica. A manera de introducción, podemos decir que la medida de alta precisión para componentes es totalmente necesaria porque nos entrega un valor certero de lo que estamos utilizando. Para tal ejercicio se utilizan fuentes de medición. El puente de Wilson fue inicialmente descrito por el matemático, físico y astrónomo Samuel Hunt Christie, nacido en Londres en 1784 y fallecido en 1865. No obstante, fue el científico e inventor Charles Wilson, nacido el 6 de febrero de 1802 y fallecido en octubre de 1875, quien lo descubrió y le dio múltiples aplicaciones y por esa razón hoy lleva su nombre. Ahora, para adentrarnos un poco más en el tema sobre el puente de Wilson, podemos observar que hay una fuente BI que es DC. Ahí tenemos dos resistencias que son constantes, una resistencia de referencia y una RX, que es la que vamos a encontrar en este momento. La situación que más nos debe importar en este circuito es cuando el puente está balanceado. ¿Qué quiere decir? Cuando en la terminal C y D hay una diferencia de potencial de 0 voltios, por lo tanto la corriente también va a ser 0. Ahora vamos a llamar un voltaje positivo, que va a ser el que se encuentra entre la terminal C y la terminal B, y un voltaje negativo, que va a ser el que se encuentra entre la terminal D y la terminal B. Para hallar el voltaje total se podría decir que está acá en el centro. Vamos a decir que VO es igual al voltaje positivo menos el voltaje negativo. VO positivo es el voltaje presente en la terminal C y VO negativo es el voltaje presente en la terminal D. Para hallar el VO positivo haremos un divisor de voltaje, que es la fuente de entrada, que es VI, por la resistencia RX sobre RX más R1. Para hallar VO negativo va a ser algo parecido. Entonces haremos lo mismo. VI por R3 sobre R3 más R2. Como lo que necesitamos hallar es que en entre la terminal C y la terminal D el diferencia de potencial sea 0, entonces podemos igualar la ecuación de esta manera. Como el voltaje VO tiene que ser igual a 0, entonces decimos 0 es igual al voltaje positivo menos el voltaje negativo. Anteriormente ya habíamos sacado las ecuaciones de VO positivo y de VO negativo. Entonces sustituimos. VO positivo es VI por RX sobre RX más R1 menos VO negativo, que es VI por R3 sobre R3 más R2. Despejamos. VI por RX es igual a RX más R1 igual a VI por R3 sobre R3 más R2. Como nuestro objetivo es despejar RX, entonces igualamos. Acá podemos eliminar el voltaje VI con este, y que nos va a quedar. Entonces nos va a quedar RX sobre RX más RI igual a R3 sobre R3 más R2. Ahora mandamos el denominador a multiplicar a este lado y este denominador a multiplicar a este otro lado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? RX por R3 más RX por R2 igual a RX por R3 más R3 por R1. Podemos eliminar
este término con este término. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar Rx por R2 igual a R3 por R1. Despejamos Rx y Rx es igual a R3 por R1 sobre R2. Con esta ecuación entonces ya podemos hallar cuál es la resistencia necesaria para que el puente quede balanceado. Normalmente para que el puente quede balanceado, lo más aconsejable es que la resistencia R1, R2, Rx y R3 sean del mismo valor. Ahorita en la simulación que les voy a presentar voy a hacer uso de esta ecuación con valores de resistencias diferentes para ver que lo que hallamos está correcto. Bien, como les había dicho anteriormente, ya teniendo la ecuación que habíamos hallado en el tablero, que Rx era igual a R1 por R3 sobre R2, entonces pues vamos a hallar Rx de tal forma de que el puente esté balanceado. Acá podemos observar que las cuatro resistencias son del mismo valor. Miramos el multímetro y nos vamos a dar cuenta de que, como les había dicho, el puente está balanceado, por lo tanto el voltaje es 0. Ahora, si cambiamos las resistencias, R1 la tomamos de 1K, R3 tomamos la de 3K y R2 de 1K, nos daremos cuenta que el puente no va a estar balanceado, va a tener un voltaje diferente a 0. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Aplicar la fórmula que habíamos hallado anteriormente, que pues era Rx, que es igual a R1 por R3 sobre R2. Entonces, ¿cuánto daría eso? 1 por 3, 3 sobre 1 daría 3. O sea que si ponemos una resistencia de 3K acá y miramos en el multímetro, nos tiene que dar los 0 voltios. Existen aplicaciones muy interesantes del puente de Wheatstone para la industria. Una de ellas es implementarlo como sensor, llámese de temperatura o de presión, los cuales consten de dispositivos que varían su resistencia dependiendo de una variable a medir. También se utilizan como detectores de errores en redes de distribución eléctrica. En muchas circunstancias, la aislación entre los conductores de una línea de transmisión presenta imperfecciones. Esto se debe puesto que en puntos específicos la aislación es mínima y esto presenta una resistencia que tenemos que calcular. Cuando una línea de transmisión o de distribución de energía, llámese monofásica, trifásica, con o sin neutros, se le mide la aislación y se comprueba que existe un efecto, se debe proceder a la parada. Los casos más comunes de errores son uno o varios conductores se ponen en cortocircuito o uno o varios conductores se han puesto a tierra. Uno de los métodos de análisis es el método de Murray, donde tenemos dos conductores de igual presión, magnitud y materiales, el cual contamos con un conductor que va desde B a B' con una distancia L y puesto a tierra a una distancia D. Cortocircuitando los extremos de los conductores B' y A' y variando las resistencias R1 y R2 de forma tal que podamos llegar a un equilibrio en el circuito, podremos obtener la siguiente ecuación, que R1 por 2 veces la longitud total del conductor menos la distancia a la fuente por la resistividad sobre la tensión va a ser igual a R2 por la distancia hacia la fuente por la resistividad sobre la tensión. De esta forma podemos despejar la distancia, cancelamos esto y tenemos que D va a ser igual a 2 veces R1 sobre R1 más R2. De esta forma podemos determinar a qué distancia un conductor se ha puesto a tierra. De esta forma vamos por terminar esta breve explicación del puente de Wheatstone. Hasta una próxima ocasión.